La censura no es algo nuevo, es una constante a lo largo de la historia. Basta mirar el siglo XX para encontrarla en todos los regímenes totalitarios donde el colectivismo y el autoritarismo del Estado imponían límites al pensamiento. En la Italia fascista de Mussolini se prohibieron obras de autores antifascistas como Benedetto Croce y Gaetano Salvemini. En la Alemania nazi, el 10 de mayo de 1933, se quemaron libros de Albert Einstein, Sigmund Freud y Erich Maria Remarque. En la Unión Soviética, Lenin y Stalin silenciaron cualquier obra crítica desde el archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn hasta los textos de León Trotsky y otros enemigos del pueblo, bajo el control absoluto de Glavlit sobre todas las imprentas. En Cuba, el régimen de Fidel Castro retiró libros anticomunistas, vigiló bibliotecas y prohibió memorias críticas como Antes que anochezca de Reinaldo Arenas. Durante la Revolución Cultural China de 1966 y 1976 se quemaban libros considerados burgueses o contrarrevolucionarios, dejando solo un texto autorizado, el Libro Rojo de Mao. En Corea del Norte la prohibición alcanza incluso textos técnicos. Poseer la Biblia o libros de historia no autorizados puede significar prisión o ejecución. En Venezuela, Hugo Chávez retiró de circulación el Libro Negro del chavismo y censuró autores críticos como Laureano Márquez, además de controlar la importación de libros y cerrar editoriales opositoras. El 4 de enero de 1971, Salvador Allende indultó a 43 terroristas de izquierdas a quienes llamó jóvenes idealistas, declarando que han asaltado algunos bancos, ya lo sé, pero arriesgaron su vida en aras de un ideal. Estos delitos no se limitaban a robos bancarios, incluían colocación de bombas en instituciones con heridos y muertos, el incendio del Teatro Continental, secuestro de un avión, la instalación de un arsenal en el Nocedal en el Cajón del Maipo y el asesinato de carabineros. Muchos de estos actos provenían del MIR, donde uno de los dirigentes era Andrés Pascal Allende, sobrino del presidente Salvador Allende. La prensa sufrió constantes agresiones de grupos afines al mandatario. El 18 de agosto de 1971, el MIR atacó violentamente el diario La Tribuna de Santiago. El 30 de agosto, miembros del ELN asaltaron la Radio Carrera, transmitiendo proclamas revolucionarias. El 12 de diciembre de ese año, la radio Alonso de Ercilla fue saqueada y destruida por orden del alcalde socialista de Illapel. Ese mismo mes, las radios Balmaceda y Agricultura fueron clausuradas y se prohibió la emisión de la cadena de radios Minería. Allende llegó a declarar: el deber supremo del periodista de izquierda no es servir a la verdad, sino a la revolución, alentando así un periodismo militante. TVN, bajo amenazas, pasó a ser un órgano de propaganda de la Unidad Popular junto a medios como El Siglo, La Nación y Punto Final. En septiembre de 1971, el Departamento de Periodista de la Democracia Cristiana denunció una escalada contra la libertad informativa, señalando que el gobierno controlaba todas las emisoras de televisión, 8 de los 13 diarios y el 70% de las radioemisoras. Finalmente, el 15 de enero de 1973, 11 militares del MIR secuestraron la radio El Carbón de Lota, desde donde emitieron nuevas proclamas revolucionarias. En la práctica se generó un clima de hostigamiento, ataques y control mediático, favoreciendo a medios oficialistas y permitiendo la acción de grupos armados aliados. El indulto de enero de 1971 es uno de los gestos más claros de su respaldo político a militantes extremistas, algo idéntico a Gabriel Boric, indultando a delincuentes que realizaron un intento de golpe de estado híbrido a Sebastián Piñera. Hoy la censura rara vez se manifiesta con llamas sobre páginas, o atentados y secuestros a radios emisoras. La censura no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma, adoptando métodos más sutiles para limitar las ideas y controlar las narrativas. Actualmente esto se ve reflejado en octubre del 2023. La editorial Entre Zorros y Erizos se preparaba para participar en la 12ª Primavera del Libro, un evento cultural organizado por Editoriales de Chile, con fondos del Ministerio de las Culturas y la Municipalidad de Providencia. Cumplieron todos los requisitos, inscripción, pagaron la tarifa correspondiente, pero a último minuto recibieron un correo que los dejaba inhabilitados debido a que su catálogo no coincidía con los lineamientos del evento. Algunos de sus libros
libros no responden a los valores del gremio y promueven un discurso de odio, y todo esto sin presentar una sola línea concreta como prueba. Sofía Barca, periodista y directora de Entre Zorros y Erizos, plantea que la editorial tiene una línea liberal conservadora con autores como Agustín Laje y Nicolás Márquez, que son claramente defensores de la vida, la libertad, la propiedad privada y el pensamiento crítico hacia el socialismo y el comunismo. No estamos hablando de libros ilegales, violentos o pornográficos. Son ensayos políticos, críticas al socialismo del siglo XXI y análisis de la historia reciente. Pero al parecer eso fue suficiente para cerrarles la puerta. En contraste, la feria financiada con tus impuestos aceptó otras editoriales de izquierda, anarquistas, feministas radicales y marxistas que promueven ideologías comunistas pro insurrección, de los cuales adivinen, editoriales que tienen vínculos con los organizadores del evento o sus distribuidoras que tienen contratos con la editorial organizadora, dejando en evidencia la clara forma selectiva y discriminatoria de sus criterios ideológicos. Es sencillo, en el mundo privado, ya sea una editorial o una librería, tienes toda la libertad para vender los libros que quieras. Si decides llenar tu tienda con ejemplares del Manifiesto Comunista, perfecto, es tu dinero y tu decisión. Pero cuando se trata de recursos públicos, dinero de todos, obtenido a la fuerza mediante impuestos, la cosa cambia. Ahí el problema es grave. Se financian con fondos comunes ideas que no representan a todo el país, mientras se excluye deliberadamente a las que sí hablan por la otra mitad de la nación. Eso no es pluralismo, es totalitarismo disfrazado de cultura. Es por esto que en noviembre del 2023 la editorial decidió llevar el caso a tribunales, amparándose en la ley número 20.609 o más conocida como la Ley Zamudio, que prohíbe la discriminación arbitraria. La demanda fue admitida por los tribunales de justicia encontrándose en curso en la etapa de audiencia. En el escrito judicial expusieron los hechos, que la editorial fue excluida por razones ideológicas, que la feria se financia con fondos públicos del Ministerio de las Culturas y el apoyo logístico de la Municipalidad de Providencia, y que esta exclusión vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos. Por todo esto, la demanda también exige una indemnización por daño económico y moral provocado por la evidente censura que afectó a las ventas, la imagen profesional y su derecho a participar en igualdad de condiciones. ¿Ven cómo en realidad a los activistas de izquierda no les interesa la igualdad? Son los primeros, incluso bajo las reglas de la democracia, en propiciar la desigualdad de competencia. Les encanta lucrar con la estructura que ellos mismos diseñaron para expandir su modelo de negocio inmoral, el Estado. Pieza 1. Partidos y operadores políticos cuyo fin es aumentar poder y control sobre los ciudadanos, extrayendo mediante impuestos, es decir, por la fuerza, los recursos de trabajadores y productores. Pieza 2. Parte de ese dinero se destina al Ministerio de las Culturas, institución convertida en el feudo de una sola ideología, dedicada a expandir su visión. Se suma a la Municipalidad de Providencia, que facilita los espacios para llevar a cabo este plan. Pieza 3. Editoriales de Chile, entidad encargada en organizar eventos con fachada cultural que en la práctica cumplen dos funciones. La primera es promover ideas radicales, violentistas y antidemocráticas que siembran la revolución y justifican ampliar el tamaño del Estado. La segunda es limitar la libertad de expresión eliminando el pluralismo y acallando a quienes piensan distinto, a pesar de que el pueblo tiene múltiples puntos de vista. Todo esto mientras se enriquecen con los recursos de sus opositores, ondeando la bandera de la democracia y la igualdad, pero defendiendo únicamente su propio interés de mantener un negocio inmoral. Si este caso queda impune, cualquier actividad cultural financiada con el dinero de todos podrá repetir este patrón, censurar por criterios puramente ideológicos y subjetivos a quienes se atrevan a pensar diferente. Quizás pienses que no te interesan esos libros, pero este caso va más allá de un catálogo o un autor. Si el Estado o quienes manejan recursos públicos pueden excluir a alguien por su pensamiento, mañana pueden silenciar a cualquiera. Podemos quedarnos solo en la batalla cultural como eslogan. Y creo que ese es el grave problema que nosotros tenemos como sector político. Considero que lo más fácil que uno puede hacer es ir a una librería a comprar un libro o asistir al lanzamiento. Pero lo más difícil es ir y defender el derecho a publicar, el derecho a leer y el derecho a producir. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con nuestra demanda y que creo que es importante clarificarlo bien. ¿Qué tenemos que asistir a eventos? ¿Por qué la editorial tiene que exponerse o nosotros tenemos que exponernos? Porque nosotros creemos que si no vamos y no mostramos nuestros títulos, ellos van a seguir excluyendo, van a seguir incentivando este sistema de exclusión que más encima, de nuevo, es amparado
por el fondo del gobierno. Esta feria recibió en 2023 75 millones de pesos por hacer estos 2 eventos. La cooperativa La Furia recibió el mismo presupuesto. Entonces, creemos que es importante que nosotros como sector salgamos de esta comodidad y en realidad vayan a la librería a defender el derecho a que nuestros libros sean expuestos. Actualmente no están quemando el libro, pero sí es una censura abierta de que no te lo puedan exponer. En las audiencias del 22 y 23 de julio, la representante legal de Editoriales Chile reconoció que excluyeron a la editorial Entre Zorros y Erizos después de que ésta ya había sido aceptada en la actividad y pagado por su participación. El argumento fue que su catálogo promovía el discurso de odio, apuntando específicamente al libro negro de la Nueva Izquierda de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Cuando se le pidió explicar los criterios utilizados para sostener tal acusación, afirmó que las decisiones se toman según los principios del gremio, pero no pudo detallar cuáles eran esos principios. Más aún, admitió que en la feria sí se aceptó a editoriales de izquierda, anarquistas, feministas radicales y marxistas, y justificó que no se sintieron atacados por ellas. Todo esto deja en evidencia que las decisiones se basaron en procedimientos no regulados, aplicados de manera subjetiva e ideológica, lo que constituye en sí mismo la prueba más clara del carácter discriminatorio de la exclusión. Pero la descarada Organización de Editoriales de Chile reconoció la censura justificándola y asumiéndola como legítima. El primer testigo, la directora de la editorial Oxímoron y expresidenta de la Corporación de Editores de La Furia, influyente en el circuito cultural alternativo. Su editorial publicó La Virgen de la Revolución en el Museo del Estallido Social y participa habitualmente en ferias de la Asociación Demandada. Justificó la censura alegando que los títulos relativizan los derechos humanos, mientras defendió la presencia de editoriales anarquistas como Eleuterio, asegurando que no incitan al odio, pese a promover la desobediencia civil y la lucha de clases. Reconoció que no existen normas escritas, comité curatorial ni mecanismos de apelación para decidir qué se permite en la feria. Negó conflicto de interés, aunque su editorial pertenece al mismo circuito protegido por la asociación que excluyó a Entre Zorros y Erizos. En resumen, una figura con trayectoria en espacios politizados que justifica censuras ideológicas mientras se beneficia como expositora protegida, reflejando un claro caso de parcialidad. La segunda testigo, fundadora de la distribuidora La Comuna, que comercializa libros de varias editoriales afiliadas a Editoriales de Chile, admitió que su catálogo depende en gran parte de sellos protegidos por la asociación, aunque negó vínculo directo con ella. Reconoció que existe una orientación política en la feria, pero no supo explicar en qué consiste ni cómo se aplica. Confirmó que nunca ha tenido conflictos con la organización gremial, con claros vínculos económicos al ecosistema editorial de la parte demandada y respaldando exclusiones sin conocer criterios. Su testimonio carece de imparcialidad. Si el juez acepta la acusación de discurso de odio, sin pruebas ni procedimiento legal, legitimará que se rechace a cualquier editorial debido a razones ideológicas, que se discriminen espacios culturales financiados con impuestos y que se use el aparato público para premiar a unos y vetar a otros según su pensamiento, tal como se lo pregunta Sofía Barca. ¿Es odio publicar un libro crítico del socialismo mientras se exhiben panfletos a favor del comunismo y del anarquismo? La verdadera libertad cultural exige su tan añorada diversidad. No podemos permitir que espacios públicos se utilicen para imponer una sola visión. Si creemos en la libertad de expresión plena, solo limitada cuando hay violencia directa o amenazas reales, estos casos resaltan la necesidad de defender la separación entre cultura y Estado para impedir que los fondos públicos se utilicen con un sesgo ideológico. Es importante la competencia de ideas porque la verdad se fortalece enfrentando a la mentira, no censurándola. En un mercado libre de ideas, los lectores deciden qué merece ser leído. En un sistema controlado, lo deciden burócratas y activistas. Hoy es una editorial, mañana puede ser tu voz. La libertad no se protege con silencio, se defiende con palabras, ideas y acciones. Firma la petición que se encuentra en la descripción de este video en change.org. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Sigue leyendo, sigue cuestionando y nunca dejes que te callen por pensar distinto.